Voy a compartir pantalla y esta va a ser la pantalla que vamos a compartir. Muy bien, esta es la segunda charla de orientación y complementación, le hemos llamado. ¿Qué no buscan esta charla? No buscan completar el programa que ustedes han tenido en el último año de secundaria y tampoco reforzar ciertos conocimientos que están en el programa. La idea que nos guía, no sé si seremos capaces de poderla actuar, ¿no? Es la de ayudarles a cambiar de chip, del chip de colegio al chip de la universidad. Es decir, a pensar, a relacionar los temas de una manera diferente del colegio. Normalmente, espero que ustedes sean una excepción, en los colegios se enseñan asignaturas una diferente de la otra. Muchas veces esto se hace también en la universidad. Sin embargo, la misma palabra universidad, universitas, se refiere a que el conocimiento es universal. No hay un conocimiento científico diferente del conocimiento social o del conocimiento humanista o médico, qué sé yo, ¿no? O artístico. Entonces, vamos a tomar algunos temas que de alguna manera abarcan diferentes disciplinas, que se pueden conectar una idea, un concepto, un fenómeno de la naturaleza, porque yo soy físico y siempre de ahí parto, para hablar también de otras cosas. El tema de la primera charla que hemos tenido era un tema de mucha actualidad, era el tema de la energía y de la necesidad de un uso racional, sano de la energía, de la misma manera que la comida tiene que ser asumida, consumida con criterios sanos, comida orgánica, no comida chatarra, para decirlo en pocos términos. Lo mismo hay energía chatarras, energía que engordan al planeta, y hay energía que son sanas para el planeta, energías amigables, se dice, con el planeta. Y la diferencia está en los impactos que tienen sobre el ambiente. Hay energías que cuando se utilizan, como las energías fósiles que utilizamos en la calefacción, en los autos, en el transporte, en generar a veces energía eléctrica, bueno, que emiten a la atmósfera gases de efecto invernadero, y eso tiene consecuencia después sobre la salud y sobre el clima. Bueno, eso fue el tema de la otra vez y vimos que eso tiene también algunas implicaciones para la vida de política, social, de nuestros países, y también tiene una base científica en la termodinámica, en ciertos principios. Hoy he escogido otro tema que es un preámbulo a la charla del siguiente jueves. El siguiente jueves hablaremos un poco de las crisis globales del mundo, las crisis climáticas, básicamente, dos. Pero para poderlas entender, entonces vamos a hacer la charla de hoy, cuyo tema es la atmósfera terrestre, la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra nos permitirá, además, de paso, aprender algo que es muy útil para sus estudios universitarios. Tal vez muchos de ustedes no tienen necesidad de repasar eso, pero vamos a aprender a leer las gráficas. Es decir, las gráficas son el lenguaje a través del cual se comunican ciertos resultados o ciertos datos numéricos o cuantitativos. Y esto se lo hace de una manera visual para que entre por los ojos. De esto entonces se trata. Muy bien. Si yo le pongo esta imagen la he definido como la compleja atmósfera. La primera cosa que hacemos al ver esta imagen es asustarnos.
Hay muchas cosas en eso. De hecho, hay muchísima información, ¿no? Pero no sabemos de dónde empezar. Empezamos de acá, empezamos de ver estos ejes, de leer estos nombres, o de ver esta imagen que parece como una fotografía de lo que se ve en la atmósfera. De hecho, aquí hay una montaña y después yendo hacia arriba se ven algunos fenómenos que suceden en la atmósfera a diferentes alturas. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar de las luces polares o auroras boreales. Boreales porque son más fácil de ver cerca del Polo Norte, donde vive más gente, pero hay también en la Antártida, obviamente, son fenómenos de los dos polos. De la misma manera, aquí hay otra imagen pero es diferente, no es como una foto, sino son figuritas, un satélite, una nave espacial, radiosondas, algo tienen que ver con la altura otra vez a la cual se encuentran. Y después hay una línea roja aquí que de alguna manera nos está dando un significado. Aquí otras figuritas, hay nombres que no sabemos qué significan. Aquí hay una capa límite planetaria, por esta la traducción, Planetary Boundary Layer. Aprendemos también a no asustarnos de gráficos en inglés. Bueno, para poder entender mejor eso, vamos a gastar unos minutos en este tema, la interpretación de los gráficos. Algunos dirán, ¿cómo es? ¿Gráficos o gráficas? Los defensores de las políticas de género podrían decir grafiques ahora, ¿no? Como cambian todo, todos, todas, todes, ¿no? Bueno, no vamos a usar ese lenguaje inclusivo, como le dicen, simplemente gráficos y gráficas veremos que son la misma cosa. No voy a perder mi tiempo en eso. Pueden entrar a la Real Academia del Español, aquí hacen un clic en esto o en esto se refiere a gráfico, esto se refiere a gráfica, y van a ver que gráfico, gráfica son exactamente la misma cosa, pero más importante que el nombre, ¿qué son? Son una forma de transmitir visualmente una información numérica o cuantitativa. Yo lo definiría así de manera muy sencilla. A través de un gráfico transformamos en una imagen una información que muchas veces es una tabla numérica o una información cuantitativa, no cualitativa, cuantitativa. Entonces empezamos con ver un gráfico fácil e interpretarlo. Esto es un ejemplo de gráficos lineales y lo he tomado de un instituto de investigación de ciencias sociales y económicas de la Universidad Católica Boliviana. Es un instituto de investigación que existe en la Católica, que produce muchos libros, folletos, etc. Este grupo, este instituto, ha hecho un estudio, ¿sí?, de la pandemia, ya que estamos en plena pandemia. He visto muchos de ustedes están con mascarilla o frente a la computadora, me parece bien, pero les puedo asegurar que estoy sano, no le va a llegar ningún virus de mi parte. ¿Por qué se llama lineal? Porque si se fijan, en esta eje que se llama de las ordenadas y en este eje que se llama de las abscisas, los números están consignados, es una sucesión de números que son lineales. Mire, esto es un día o 2 días tras otros, el 12 de marzo, 14 de marzo, 16 de marzo, 7 de abril, etcétera, etcétera. La distancia es entre un punto y otro de este eje es siempre 2 días, de manera que no hay nada que no sea lineal. Y aquí también tenemos el número de casos diarios, que son 0, 20, 40, 60, 80, 100, como ven, van de 20 en 20, cada línea de 20 en 20. Mientras a la derecha
tenemos los casos totales, los casos acumulativos. Día tras día se van acumulando. De manera que estos son números más grandes, 0, 200, 400. Entre lo de la izquierda y lo de la derecha hay un factor 10. Pero esta escala es más grande y esta escala es más pequeña, ¿no? Es 10 veces más pequeña. Entonces, acá abajo nos dice cuál de estas curvas, que es una unión de puntos, porque cada día es un punto, pero los hemos unido con una línea. Corresponde a los casos diarios, la línea azul. Distinguen, ¿verdad?, de la línea azul de la línea verde. Y los casos totales, que es la línea verde. Entonces, si nos fijamos en los casos diarios, la línea azul, vemos que hay un cierto comportamiento aleatorio. Hay días en que hay más casos, días que hay menos, aquí hay un pico, aquí al día siguiente hay menos. Esto se puede deber a muchos factores que no dependen de nosotros, porque los datos nos dan. Y a veces, algún día se registran casos de infectados, de contagiados, que corresponden a días anteriores, ¿no? Llega la información, qué sé yo, de Potosí o de Achacachi, se van sumando, pero esos casos correspondían a otro día. Entonces, esta variedad de valores, variación de valores que hay en la línea azul es comprensible. Pero ven que la otra línea, la línea verde, es mucho más regular, ¿no? Va subiendo, 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 subiendo. Y la razón es muy simple, porque estos casos, aunque tengan algunos picos, pero se van sumando a números que ya son grandes. Entonces, una variación de 5 contagiados sobre un número de 200 ya no hace, inclusive 10 o 15 sobre 200, no hace picos. Aquí tenemos pequeñas variaciones. Entonces ven que la curva de los casos totales acumulados día tras día, sumando todos los casos hasta ese día, es mucho más regular. Pero no es una recta. No es una recta. ¿Qué tipo de curva será? Uno se pregunta, ¿verdad? Aquí están los números reales, ¿no? El 29 de abril fueron 1.110 y los casos acumulados y los casos del día fueron 57, que fueron muy diferentes del día anterior o de los días anteriores. En esta curva hay algo que quisiera que notáramos. La primera cosa es este piquito. Este piquito corresponde a un valor en que tuvimos en un día 20 casos. Y acumulados llegamos a más de 100 aproximadamente. En este día, estos días de fin de semana, se decretó la cuarentena. Es decir, se aplicó un criterio generalizado, sugerido por la Organización Mundial de la Salud, que cuando se superan los 100 casos, entonces hay que declarar la pandemia, o se superan 20 casos por día. El primer día en que se registró el primer caso fue el 12 de marzo. O sea, tal vez se acordarán de alguien que llegó de Europa y se fue a pasear en Santa Cruz o se fue a una fiesta de bienvenida en Oruro y ahí empezaron los casos. Pero esta fecha es importante porque desde acá empezó la cuarentena. Fue la semana anterior a Pascua, el Domingo de Ramos, en que estuvimos ya confinados en casa y desde entonces ha durado la cuarentena. ¿Por qué? Porque se sabía que a partir de ese momento los casos iban a crecer. Esto entonces, miren, la información que hay en este gráfico, que es lineal, repito. Ahora, si queremos interpretar mejor, entender mejor cuál es la naturaleza de esta curva, hago otro gráfico, es siempre del ISEC, de la UCB, y este gráfico es el mismo que antes verde, solo que los días ahora están numerados desde el primer día en que se hizo la medición. En este día hubo la línea azul, son los casos reales, hubo más o menos 120 casos, que era el día en que
se determinó la cuarentena, ¿verdad? El primer día. Y después pasaron como 31 días. Un mes después, 30 días después, hubieron 1.110 casos. Y así fueron aumentando. Pero fíjense en una cosa, mientras los días tienen un comportamiento lineal, 1, 2, 3, 4, son números, el primer día que estamos evaluando hasta el día 30, digamos, la escala que tenemos acá no es lineal, no es 64, 65, 66. Mire que la distancia entre 128 y 64 es 64. Y la distancia entre 128 y 256 no es 64, es 128. Y así sucesivamente. Por eso aquí dice los casos en escala logarítmica en base 2. Esto es 2, la potencia de 2 elevada a la 6, 128, 2 elevado a la 7, 2 elevado a las 8, 2 elevado a la 9, etc. Esta escala se llama logarítmica en base 2, no es el logaritmo en base 10, ni el logaritmo natural, en base 2. ¿Por qué? Porque estamos buscando cada cuánto se duplican los casos. Mire, de 268 casos acá, el doble es aproximadamente 564. Es decir, que corresponde a 10 días después. Cada 10 días se están duplicando los casos. Esto nos dice esta curva. Los datos, es decir, los casos de contagiado, es la línea azul, que no es tan línea, ¿no? Son una serie de puntos, a veces crece, a veces tiene una punta hacia arriba, a veces hacia abajo. Pero es posible aproximar esa curva de datos con una línea recta, obviamente en esta escala. De manera que el comportamiento es regular si es que contamos los casos no de uno en uno, sino a través de potencias del número 2. Y esto es lo que nos dice esta curva. Nos da mucha más información que la anterior. Si ustedes se fijan, la anterior no nos dice nada de eso. Es muy difícil entenderlo. Pero haciendo este truco, si quieren así, en lugar de poner una escala lineal, ponemos una escala logarítmica en base 2, obtenemos esa información tan interesante que nos dice que se duplica cada 10 días el número de casos. Y cuán buena es esta aproximación nos da este recuadro. Este R cuadrado en estadística, ustedes, los que estudiarán estadística, casi todos, porque la estadística está en todo, encontrarán que este R es un factor de correlación que nos dice, más cerca está 1, más nos dice que la curva, la línea que nosotros hemos trazado, se acerca a los datos reales. Y tener 0,9926 es un buen factor de correlación. Entonces, ese es un buen resultado que podemos tomar como una ley, ¿no? Que en el caso de Bolivia, por lo menos durante los primeros 30 días, el número de casos contagiados se duplicaba cada 10 días. Hemos encontrado a partir de esta gráfica una ley, si quieren, una regularidad, y eso está acá. Y aquí nos recuerda que estos son los días transcurridos desde el caso número 100, que es un caso típico, ¿no? Digamos, donde se comienza a contar, porque a partir de ese momento la evolución es más regular, ¿sí? Ahora vamos a ver otro tipo de gráfico. No todos los gráficos se hacen con punto y línea. Esto es un gráfico de barra o histograma, se llama también. Miren a la izquierda. También nos quedamos en coronavirus, así aprendemos algo sobre lo que nos está pasando. La tasa de mortalidad del coronavirus, ¿sí? Dibujada o representada como tasa de mortalidad por edades. Entonces, aquí tenemos varios intervalos de 0 a 10 años, a 20, a 30, a 40, es decir, tomamos décadas de vida. ¿Y qué encontramos?
encontramos que este número, 14.8% de los que se contagian a más de 80 años, muere, fallece. A diferencia de los que se contagian cuando tienen una edad entre 70 y 80. En este caso, el 8%, 8 de 100 de los que se contagian mueren entre 70 y 80 años. Este número baja drásticamente entre 60 y 70, solo 3.6 de 100. ¿Cómo pueden morir 3.6 de 100? No me lo pregunten. Obviamente es un número estadístico. Si en lugar de 100 fueran 1000, serían 36 de 1000, porque no se muere la mitad, se muere enteramente. O se muere o no se muere, ¿verdad? Bueno. Entre 50 y 60, otra vez baja fuertemente, ¿no? Un tercio casi, 1.3. Es decir, solo 1 de 100, un poco más que 1 de 100, fallecen si es que se enferman por coronavirus. Esto no quiere decir que nadie, pero eso es una estadística. En promedio sucede esto. Puede suceder, pero que una familia se contagian todo, no reaccionan a tiempo, bueno, se mueren. Pero, digamos, suponiendo que se han contagiado, que han sido atendidos, la probabilidad de morir es 1 sobre 100. Y a medida que vamos en edades más pequeñas, disminuye todavía el porcentaje. Prácticamente un porcentaje nulo entre 10 y 20 años. Esto es una buena noticia para ustedes. La mayoría de ustedes tienen menos de 20 años, pero no les autoriza obviamente a enfermarse, no les autoriza a contagiarse. Pero en el caso hipotético que se contagiaran, no se asusten. Esto quiere decir que solo 2 cada 1000 jóvenes menores de 20 años pueden fallecer, ¿no? Ahora, lo de la derecha nos da otra información. No solo por edad, sino por tipo de enfermedad. ¿Por qué, digo yo, solo 15, ¿no? de 100 aproximadamente, 15 de 100 mueren y 85 no mueren? Y estos 15, ¿por qué fallecen si se contagian? Esta gráfica a la derecha, esta gráfica de barras o histograma, nos da la respuesta. Es decir, si contrastamos la tasa de mortalidad con las condiciones médicas, con algunas patología médica que tenían los que se han de alguna manera enfermado, contagiado, entonces vemos que hay una prevalencia de ciertas enfermedades que causan, que aparecen en gente que se muere. Es decir, es más fácil morirse si uno tiene, además de esta edad de riesgo, también tiene enfermedades cardiovasculares. Es decir, si le ha dado un infarto, si tiene problema del corazón. ¿Por qué? Porque el estrés que tienen a partir de la enfermedad, evidentemente, hace que sea más fácil que tengan una crisis cardíaca y ahí no vuelven atrás. La segunda patología o enfermedad es la diabetes. La diabetes hace que el 7.3% de los individuos que se enferman puede fallecer. Normalmente la diabetes es una enfermedad de la tercera edad. Es la gente que ha comido muchas tortas o por razones genéticas también les ha dado, les aparece, ni sabían que tenían, pero a los 60, 70 años les aparece. Entonces, este sector de riesgo entre 60 y 80 años es mucho más de riesgo, ¿no? Dentro de estos 8 de 100, posiblemente haya 6 que tienen o problemas vasculares o tienen problemas de diabetes. Otras enfermedades respiratorias crónicas son menos importantes que la cardiovasculares. Uno podría pensar inocentemente, ¿no? Sencillamente que como ataca los pulmones el virus, entonces la gente que tiene problemas en los pulmones son los primeros en morirse, pero no, son los terceros, después de los que tienen problemas del corazón y diabetes. Hipertensión significa la presión alta, es también un factor de riesgo.
Y otro factor de riesgo es el cáncer, posiblemente porque uno que tiene cáncer tiene las defensas más bajas debido a la quimioterapia y todo. Entonces, tiene cierta probabilidad de fallecer si es que le ataca el coronavirus, ¿no? Y de los que no tienen ninguna de estas, solo el 0,9%. Entonces, si uno no tiene cáncer, no tiene hipertensión, no tiene enfermedad respiratoria aguda, diabetes y cardiovasculares, puede estar tranquilos porque solo uno de 100 puede de alguna manera sucumbir. Mire la información que podemos sacar entonces de una simple imagen, pero hay que aprender a leer la imagen, ¿no? Tener paciencia. Bueno, esta es otra cosa para que no se impresionen demasiado con el coronavirus. Esto es otro tipo de gráfico, es un gráfico en forma de torta o de círculo, si quieren. Entonces, es como que uno tuviera una torta y la va repartiendo según las diferentes posibilidades que está uno estudiando. Por ejemplo, hay gente que muere de muerte natural, ¿verdad? Pero hay también gente que muere por desastres naturales. Esto es el porcentaje de muertes por tipo de desastre natural. Bueno, hablamos mucho de muerte, pero ni modo. De 1993 al 2002. Esto también tiene algunas enseñanzas. Fíjense, el más importante es sequía y hambruna. Nosotros pensaríamos que, quién sabe, las inundaciones, los incendios forestales, los eventos climáticos como huracanes o cosas pueden matar a mucha gente. No. Más del 50%, 52% de los que sucumben por efectos de desastres naturales lo hacen por sequía o hambruna. Y no hace falta especificar que esta gente pertenece a países más pobres, países donde se sufre la hambruna y donde se tiene menores mecanismos para hacer frente a la sequía. Se tiene menos reservas de agua, por ejemplo, y menos infraestructura para poder compensar la falta de lluvia con agua traída, digamos, de otros embalses. Entonces, mueren los pobres, ¿no? Por temperaturas elevadas, más muere la gente que tiene alguna enfermedad. Inundaciones, es la gente que vive cerca de ríos o cerca de torrentes que pueden crecer rápidamente. Aquí tenemos los de efectos climáticos como temporales de viento. Aquí tenemos otros, tal vez las epidemias podrían estar en eso, y solo un 2% por avalanchas y corrimiento de tierra. Entonces ven que los desastres en general atacan a los que tienen menos posibilidades de defenderse. Y estos son los países más pobres que tienen menos recursos para hacer frente a los desastres naturales. Esto no hay que olvidarlo cuando tratamos de los efectos, los impactos del cambio climático. Para terminar este paréntesis sobre varios tipos de gráficas, aquí les muestro lo que un programa como Excel les permite hacer. Hay muchos tipos de gráfico. ¿Cuál vamos a escoger? Depende de ustedes. Yo siempre sugiero escoger la manera más simple para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, una torta circular sirve en el caso de encuestas políticas, por ejemplo. Para datos científicos de puntos, mejor usar línea o usar dispersión, y así sucesivamente. Anillos es otra posibilidad, pero no es tan común esta línea. Lo más común está en la primera línea, ¿sí? Y si quieren hacer algo más elegante, lo hacen en 3 dimensiones a través de estas barras, así, ¿no? Que muestran, qué sé yo, los ingresos después de la pandemia y antes de la pandemia, ¿no? Todos hemos perdido con la pandemia. Bueno, esto es algo que ustedes después van a aprender caso por caso, cuál le conviene más y cuál es mejor expresa lo que ustedes han sacado o quieren transmitir con ese gráfico. Este es otro tipo de gráfico. Es una imagen
del mapamundi, ¿verdad? Del mundo, en falso color. ¿Qué significa en falso color? Donde el color nos quiere dar una información. Y esta información es el incremento de temperatura que algunos modelos predicen, son predicciones, para los 30 años últimos de este ciclo, entre el 70 y el 2100. A partir, pero no son predicciones de un mago, de un brujo o de la esfera de cristal, no. Son predicciones de modelos, lo más aproximado posible a la realidad, que tienen como base el comportamiento de la temperatura en los 30 años anteriores, del 1960 al 1990. Y en los años 90 se ha hecho esta predicción. Si esta predicción es cierta, y muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día muestran que sí es cierta, vemos que ¿dónde aumentará más la temperatura yendo hacia el final de este ciclo? En el Polo Norte. De hecho, hay ya mucha evidencia de que en el Polo Norte los hielos, que son hielos que flotan sobre el mar, ¿no? Por tanto, no tienen una influencia en elevar el nivel del mar, porque ese hielo se vuelve agua al mismo nivel, como ustedes saben. Pero aquí desaparece los hielos, la calota, ¿no? Se llama también la capa de hielos del Polo Norte. Y hay otro lugar cerca del Ecuador. Fíjense, es la Amazonia. La Amazonia es una de las regiones a riesgo, además, ¿por qué? Porque sigue adelante la deforestación y todo lo demás, y esto afecta también Bolivia, por el lado de que somos un país amazónico y también porque esta ola de calor que se va a tener en la Amazonia de alguna manera tiene influencia en todo el subcontinente. Hay lugares donde es menos, pero de todas maneras está ahí. En Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda. ¿Dónde es más peligroso? En Groenlandia, como veremos la próxima vez, porque los hielos en Groenlandia están sobre la Tierra, igual que la Antártida. Entonces, si estos hielos se funden y el agua va al mar, es agua adicional que llega al mar y que va a provocar la subida del nivel del mar. Eso nos dice entonces una figura que es una imagen en falso color. Igual que la fotografía en infrarrojo, ¿no? Que le muestra la parte de su cuerpo que es más caliente y las partes que son más frías. Bueno, hay muchas maneras de expresar una información a través de imagen de falso color. Mucha gente, a pesar de esas previsiones, cree que el cambio climático es un invento del imperialismo o de algo de conspiración, ¿no? Si alguien necesitara más prueba, aquí tienen otro gráfico que muestra a través de símbolos, ¿verdad?, cómo eran los calzones en el siglo XVIII y cómo se han ido reduciendo. Bueno, esto se supone que por el calentamiento global. Es un chiste, pero muy expresivo para mostrarlo, ¿no?, lo que sucede. Pero volvemos ahora a la atmósfera, porque el tiempo vuela. Retomamos esta figura y tratamos de sacar mayor información de esta figura. Entonces, empezamos por la parte derecha, que es la más simple. Esto muestra simplemente algunos fenómenos que se dan según la altura en kilómetros. Vamos desde 0 kilómetros en nivel del mar, vamos subiendo. Aquí estamos entre 4 y 6, ya estamos en nuestros Andes, ¿verdad? En Chacaltaya, por ejemplo, a 5 kilómetros. Y la montaña más alta, que está casi a 9 kilómetros de altura, que es el Monte Everest. Este es el lugar más alto del mundo. Y sobre eso hay lo que se llama el clima, las nubes, los vientos y todo lo demás. Entre 20 y 40 kilómetros tenemos el nivel que se llama la capa de ozono, de la cual hablaremos más adelante. Es un lugar de la atmósfera donde hay una concentración, no es una capa como para protegerse del frío, sino es una zona de la atmósfera donde hay una alta concentración de ozono. Prácticamente todo el ozono está acá. El ozono es un oxígeno con
una molécula con 3 oxígenos. Más arriba de 40 hay fenómenos eléctricos como las nubes noctilucentes, los meteoros. Los meteoros son las estrellas fugaces, que no hay que confundir con los meteoritos. Los meteoritos son, por más que el nombre dice que son pequeños, son mucho más peligrosos e importantes que los meteoros. Los meteoros es como polvo que la Tierra encuentra moviéndose en el espacio exterior y que entran a la atmósfera y como un fósforo se encienden y se apagan, ¿verdad? Son las estrellas fugaces, mientras los meteoritos, el nombre dice pequeño, son piedras de diferente tamaño, hasta de metros, ¿no? Digamos, algunas han sido también muy grandes, que penetran la atmósfera, en su mayoría se disuelven en la atmósfera, pero haciendo un halo luminoso muy grande, y algunos llegan hasta la Tierra. Se piensa, por ejemplo, que la extinción de los dinosaurios se debió a un meteorito que cayó posiblemente en la península de Yucatán, en México, y que a raíz de este impacto se levantó una nube de polvo tan intensa, ¿no? Tan fuerte, tan opaca, que hizo que desapareciera en el curso de los años la comida para los dinosaurios, y desaparecieron. Más arriba, 200, 400 kilómetros, están esos fenómenos que les dije antes, que se llaman las luces polares o las auroras boreales. Muy bien, esto es todo. Ahora, aquí hay algunos nombres. Esos nombres han sido dados por los científicos. Por ejemplo, este nombre ionosfera a la región entre 100 y 1000 o más arriba, significa que aquí no hay gases que no sean ionizados, es decir, que hayan perdido sus electrones, son iones. Entonces hay mucha actividad eléctrica. Por eso la actividad electromagnética hace que se vean estos fenómenos, que son bastante complicados, ¿no? Muy bien. Pero más importante lo que vemos acá. Entonces, aquí vemos primero estas figuritas en función de la altura. Esto nos dice a qué altura están los satélites. Los satélites artificiales, la mayoría de los de comunicación están entre 400 y 800 kilómetros sobre la superficie, ¿sí? Un poco más abajo está la estación espacial, alrededor de 400. No necesita ir muy arriba. Los satélites a veces necesitan estar un poco más arriba, pero no tan arriba. Por si acaso están dentro de la atmósfera. Estamos hablando de 1000 como máximo, ¿no? 1000 kilómetros. La Luna está a 330.000 kilómetros, es decir, 330 veces mucho más lejos que un satélite. Entonces, un satélite está en la periferia de la Tierra, no está cerca de la Luna, no está entre la Tierra y la Luna, está cerca, ¿no? Más abajo, ¿qué encontramos? Encontramos las radiosondas. Estas radiosondas son balones, ¿sí? De helio normalmente o de hidrógeno, que se lanzan y como son más livianos, suben hasta una cierta altura, 40 kilómetros máximo, donde revientan, pero llevan una carga que son detectores, sensores que van mandando por vía radio información a la Tierra, donde los científicos a través de antenas reciben. Por ejemplo, sabemos a través de esto cómo cambia la temperatura, la presión, la cantidad de basura que hay, qué sé yo, todas estas cosas. En esta región, la estratosfera que corresponde a la capa de ozono, vuelan o volaban, vuelan también porque hay aviones militares supersónicos. Estos aviones supersónicos son los que pueden romper la barrera del sonido, es decir, volar a más de 330 metros por segundo o 1000 y pico kilómetros por hora, ¿sí? Encima, pero tiene que hacerlo encima de los 20 kilómetros. ¿Por qué razón? Porque encima de 20 kilómetros hay menos densidad de aire. La densidad del aire es menor y por tanto encuentran menos resistencia. Es como, qué sé yo, alguien que tiene patines, que aquí puede patinar sobre la arena, aquí sobre
sobre el cemento o sobre el asfalto y aquí sobre el hielo. Entonces, sobre el hielo, obviamente, puede patinar mucho mejor. Y eso es lo que le sucede. Cuando ustedes abordan un avión de BOA o de Amazonas, ¿sí? Después de despejar y antes de aterrizar, los aviones vuelan aproximadamente a 10 kilómetros de altura. Por eso hemos puesto acá, por debajo de la estratosfera. Y si uno quiere lanzarse de paracaídas, muchas veces he escuchado, ¿por qué en los aviones no ponen paracaídas? De manera que si hay un accidente uno se lanza. Bueno, los paracaídas funcionan, es decir, uno puede sobrevivir lanzando, ¿no? Además estando entrenado a partir de los 6 kilómetros, inclusive más bajo, 5 kilómetros de altura. Los que se lanzan en paracaídas se lanzan desde 3, 4 kilómetros. ¿No? Entonces, por eso no hay en los aviones paracaídas. Lo único que hay son flotadores, si es que el avión logra aterrizar o amarrar, digamos, en el océano. En ese caso, uno tiene bajo el asiento, ¿no? Los chalecos salvavidas, flotadores. Los aviones a hélice están en 4 kilómetros aproximadamente respecto al nivel del mar. Pero si uno está en el alto, obviamente ya está en 4 kilómetros de altura, no deberían volar. No, vuelan todavía, pero 1 kilómetro, 2 kilómetros todavía más arriba. Los aviones a hélice que van a Rurrenabaque, por ejemplo, tienen que pasar la cordillera, pero casi nunca pasan encima de la cordillera, pasan entre montañas. Y si uno va en esos aviones, no ve ninguna cumbre nevada, sino ve simplemente la falda de la montaña, ¿verdad? Y aquí están los globos aerostáticos, que fue a comienzo del siglo pasado un medio de transporte también, ¿no? Los zeppelines, por ejemplo, ¿no? Estos volaban entre 2 y 3 kilómetros de altura, se llenaban de helio o de, igual que estas radiosondas, y los dirigibles podían ser manejados también a través de motores que daban la dirección. Aquí hay algo interesante sobre el cual volveremos más tarde, que es el planetario Boundary Layer, que significa la capa límite planetaria. Es el lugar por debajo del cual está la basura, diríamos así, la contaminación de la atmósfera a través de partículas suspendidas en el aire. Esto es, entonces, digamos, una lectura. Nos falta una cosa más, esta línea roja. ¿Qué es esta línea roja? Nos dice, otra vez, el gráfico. Ahora sí tenemos un gráfico. Estas son figuritas que se relacionan con la altura. Pero ahora aquí tenemos un gráfico de verdad. Es la temperatura que va de menos 100 grados hasta, digamos, 70, 80 grados. Y empieza a nivel del mar con 20 grados, que es la temperatura promedio de la Tierra, y el comportamiento que tiene si nosotros subimos en línea recta en el aire, no si subimos por el camino de Arica a Patacamaya, obviamente no es lo mismo, ¿no? Porque estamos siempre sobre la superficie de la Tierra, va disminuyendo lentamente, de manera que a 10 kilómetros de altura, donde vuelan los aviones, está, y a veces en los aviones nos dicen, alrededor de 60 grados bajo cero. ¿Sí? Y la disminución es más o menos lineal, ¿no? Va disminuyendo lentamente. Bueno, tengan cuidado la diferencia. En el monte Everest, ¿no? Nosotros, si vemos esto, 8 kilómetros, 10 kilómetros, deberíamos tener menos 30 grados, pero no sucede eso. ¿Por qué? Porque la Tierra ayuda a calentar el aire cerca de la superficie. Después, ¿qué sucede? Entramos en la estratosfera con la capa de ozono y todo lo demás. Es una zona con muchas reacciones químicas y la temperatura sube en lugar de disminuir. ¿Ves que va aumentando? Entonces vuelve a 0 grados inclusive. Y después nos alejamos de esta zona de muchas reacciones químicas que producen calor y disminuye todavía. Y después va aumentando, pero ya el sentido del concepto de temperatura
es muy relativo debido a la baja concentración de aire que hay a partir de 100 kilómetros. Aquí esta gráfica nos habla también de la temperatura y nos dice, perdón, nos habla ya de la densidad de la atmósfera, de la masa de la atmósfera. Nos dice que el 50% de la atmósfera es como un océano de aire, ¿verdad? En lugar de ser un océano de agua, es un océano de aire, de gases. Bueno, el 50% de la masa de todo lo que hay en la atmósfera se encuentra a menos de 5.6 kilómetros, es decir, por debajo de nuestras montañas de los Andes. En esta zona que se llama la troposfera, donde hay los fenómenos climáticos. El 90% de la atmósfera está por debajo de 20 kilómetros. Y el 99% de la atmósfera por debajo de 30 kilómetros. Es decir, la atmósfera va disminuyendo rápidamente a medida la densidad de la atmósfera, es decir, la cantidad de moléculas de gas que hay según la altura va disminuyendo rápidamente. Y tenemos a 30 kilómetros prácticamente el 99%. Cuando llegamos a la capa de ozono ya tenemos el 99.5 y a 100 kilómetros de altura tenemos 99.99, prácticamente ya no hay aire. Por eso es más complicado definir la temperatura con los métodos convencionales. Esto es otra gráfica que ahora ya sabemos leer, ¿no? Solo que es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque aquí en abscisas tenemos la masa total de la atmósfera que está por abajo de esta altura, por abajo del nivel del mar, de cero, ¿no? Obviamente hay cero, ¿no? Aquí está este punto. A medida que vamos subiendo, lo que hay por debajo de esta altura a la cual hemos subido empieza a crecer. Y así sucesivamente, siguiendo la línea azul, hasta que llegamos, ¿no? Prácticamente a la totalidad, al 100%, cuando tocan, la curva azul toca este eje de la ordenada, entre 100 y 120 kilómetros, prácticamente el 100% de la atmósfera está por debajo de esta altura. Aquí hemos llegado al límite de la atmósfera. Aunque desde un punto de vista científico se considera que el límite de la atmósfera está a 1000 kilómetros, pero todo depende de la precisión, como lo definimos. Entonces, tenemos la elevación en función de la masa, ¿verdad? Si ustedes se fijan en estos 10 kilómetros, 5.3 es Chacaltaya y 10, digamos, el Monte Everest, lo más alto que se tiene. Aquí tenemos también un cambio en los flujos del aire. Aquí hay turbulencia, las nubes, etcétera. Sí, por debajo de 10 kilómetros y arriba el flujo es un poco como el de la miel laminar, ¿no? Que se va, todo junto se mueve. A la derecha tenemos algo interesante. Igual que en la curva que le mostré, en la gráfica que le mostré inicialmente, aquí tenemos una ordenada en una escala logarítmica, porque empezamos con 1000, a la primera marca tenemos 100, la segunda marca que dista igual tenemos 10, después tenemos 1, tenemos 0,1, ¿ves? Esto es entonces una escala logarítmica en base 10, 1000, 100, 10, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y me dice cómo varía la presión según la altura. Pero fíjense, no tenemos una curva de la presión, tenemos solo la curva de la densidad, de la masa, ¿no? En función de eso, por tanto, de la densidad. Bueno, pero estas líneas rojas me permiten interpretar a qué altura yo tengo esta reducción de la presión. Entonces, la presión que es 1000 milibares, que es la unidad de medida, a nivel del mar, se vuelve de 1000 a 10, ¿no? Podríamos decir a 30 kilómetros de altura. Y se vuelve 1000 veces más pequeña, de 1000 a 1 a más de 40 kilómetros.
Entonces, en la capa de ozono, en esta región que hemos mencionado ya varias veces, vemos que la presión de la atmósfera, es decir, el peso de la atmósfera que está, de los gases que están por encima, porque de eso se trata la presión, se trata del peso de un tubo unitario, ¿no? Que está por encima, entonces va disminuyendo 1000 veces prácticamente. Miren que el 50% de la masa de la atmósfera se pierde a la altura de Chacaltaya. Entonces, en Chacaltaya tenemos el 50%, ¿no? de la presión y de la masa de aire, y lo propio sucede a 10 kilómetros, tenemos el 75%, ¿no? Hemos, de alguna manera, por abajo de eso tenemos el 75% y por arriba el 25%. ¿Sí? Bueno, aquí hay otra vez estos nombres que depende de lo que queramos significar. La quimiosfera no quiere decir que es la esfera que tiene cáncer y hace la quimioterapia, no. Es la zona donde hay fenómenos químicos. La ionosfera hay fenómeno eléctrico, electromagnético, eso quiere decir. Y esta línea, 1800 metros, tiene el 50% de agua y polvo. Quiere decir que esta capa límite planetaria, o la capa límite, como le hemos llamado, es justamente el lugar alrededor de 1800 metros, donde por debajo de estos 1800 metros está la suciedad, es decir, el polvo y el vapor de agua que hacen al clima. ¿De qué está hecha la atmósfera? La atmósfera está hecha de nitrógeno, ¿sí? Y está hecha de oxígeno, está hecha de otros gases. Pero fíjense, entre nitrógeno y oxígeno, 78 más 21 hace el 99%. Y todo lo demás es esto, el argón, que es 93% de lo que queda, desde 1% el 93%. Después viene el famoso dióxido de carbono, que es el responsable del calentamiento global, y algunos gases que son neutros, son gases que no reaccionan. Son el neón, el helio, el kriptón, el xenón, son estos. Y los que sí son interesantes son tres que ahora les muestro. Entonces, esto es la torta de esta tabla y esta es la torta de esta tabla. Aquí ven que la parte del león se la lleva el argón y el CO2. Eso no quiere decir que no sean importantes. El ozono aquí está apenas, ¿no? Es el ozono 0,01% de que del 1% que había quedado, ¿verdad? Pero sin embargo, su importancia es grande. De la misma manera que hay una observación sobre el helio y el hidrógeno. El helio y el hidrógeno parecen mucho más abundantes que el ozono, el xenón y todos los demás, pero si nosotros los vamos a medir al nivel del mar, no encontramos ni helio ni hidrógeno en estas cantidades. ¿Qué sucede? Entonces, les doy una pregunta para que vayan a investigar. ¿Por qué hay tan poco helio e hidrógeno a nivel del mar? Sin duda hay mucho menos de lo que la tabla nos dice, porque la tabla nos da un promedio en toda la atmósfera. ¿Dónde se va el helio y el hidrógeno? Esta figura un poco les ayuda. Miren, el hidrógeno y el helio está a esta altura, en la heterosfera, a más de 120 kilómetros. ¿Y por qué se irá allá arriba? Piénsenlo. Igual que hay oxígeno atómico y nitrógeno molecular, por el hecho que la radiación del Sol hace que no se conserve la molécula, sino que la molécula se rompa, ¿verdad? Y esta es otra vez la temperatura, esta es la capa de ozono, ya la hemos visto, eso no hay necesidad de repetir. Ahora bien, aquí para terminar voy a hacer una pregunta que debería ser parte de la curiosidad de cuando uno lee alguna de estas enseñanzas. ¿Se han preguntado alguna vez por qué los aviones vuelan a una altura de 10 kilómetros?
los americanos, los ingleses dicen 36,000 pies, ¿no? Porque, bueno, pies es eso, ¿no? Es la transformación que tenemos entre los dos, ¿sí? 36 centímetros. Entonces, una respuesta que parece natural, porque el pico más alto de la Tierra está a casi 9 kilómetros de altura, que es el Everest, ¿no? Entonces, si uno viaja 10 kilómetros de altura, nunca va a chocar contra el Everest. Bueno, aparte que ningún avión pasa por encima del Everest, se cuidan bien. Tampoco los aviones que van de La Paz a Santa Cruz o que van de La Paz hacia el oriente pasan por encima, qué sé yo, del Illimani o del Murubata. Pasan al lado. Entonces evitan eso porque podría haber turbulencia, podría haber un accidente o cosas así. Y además el Everest está en Asia, ¿no? Si yo tengo que volar en Centroamérica, ¿qué me importa? No parece ser una razón importante. Otra razón que uno podría pensar, porque así el ruido de los motores no molesta a la gente. Y es verdad, los que viven cerca de los aeropuertos tienen que sufrir el ruido de cuando los aviones, pero la mayoría del tiempo, yo podría decir, los aviones vuelan alto. Entonces, igual el ruido de los motores molesta cuando un avión aterriza y cuando un avión despega. Esta es, la C es una razón que debería hacernos pensar. ¿Por qué consumen menos combustibles? Esta puede ser una razón. Y la razón la hemos visto, hay menos aires arriba y por tanto tiene menos resistencia, ¿verdad? Como tiene menos resistencia, entonces necesita menos combustible para abrirse campo, digamos, en medio del aire. Entonces, pero viene inmediatamente otra pregunta. Así, más arriba hay más ahorro, ¿por qué no vuelan a más arriba, a más altura? En lugar de 10, ¿por qué no vuelan a 12 o a 15? Bueno, hay que buscar una explicación. Otra explicación podría ser, suben tanto para no encontrar nubes, tormenta, turbulencias y aves, ¿no? Las aves la encuentran a veces en la turbulencia cuando, otra vez, cuando despejan o cuando aterrizan. Tienen que cruzar. Son los momentos más complicados, ¿verdad? Casi siempre hay un poco de turbulencia cuando uno está para aterrizar, si es que hay nubes, porque tienen que cruzar las nubes. Pero mientras vuela encima de las nubes, abajo puede haber tormentas y arriba normalmente hay un sol resplandeciente. Entonces, esto es una buena razón. Evitan así todos los fenómenos climáticos. Y una razón más, porque su estructura está hecha para esa altura, no para una altura mayor. Acabamos de ver que la presión externa del avión disminuye con la altura. Entonces, si uno va más arriba, la presión que se mantiene dentro del avión, ¿no? Los aviones que vuelan a esa altura son presurizados, tienen la presión de 1,000, 2,000 metros. Pero lo que vale no es tanto la presión que hay adentro, sino la diferencia de presión, ¿no? La diferencia de presión. Entonces, si la presión de afuera baja mucho, entonces hay un mayor esfuerzo de los materiales como está hecho el avión. Por tanto, uno tiene que hacer aviones más pesados, con mayor estructura. De manera que ven, 10,000 metros es aproximadamente una altura que es un compromiso entre ahorrar combustible y ahorrar dinero para poder hacer aviones seguros. Y hay otra razón de seguridad, el tiempo de reacción. Si un avión baja muy cerca de la superficie de la Tierra y hay una avería, el tiempo entre descubrir la avería y caerse puede ser tan pequeño, tan corto, que no le da tiempo a uno de alacharse los cinturones, de tomar el oxígeno, etcétera, etcétera. Mientras, si está a 10,000 metros y hay una falla en el motor, hay todo el tiempo para poder bajar, para poder dar la alarma, para poder buscar un aeropuerto, etcétera, etcétera, y sobre todo para que la gente pueda tener el oxígeno. De manera que la respuesta, el pico más alto de la Tierra, no es relevante. El ruido molesta de todas maneras despejar, aterrizar, pero no durante el vuelo.
consumen menos combustible, es cierto, pero si vuelan más arriba, hay menos oxígeno afuera. Y este oxígeno es necesario para quemar el combustible del avión. Por si acaso, el fuel oil, lo que utiliza el fuel jet, no existen los aviones eléctricos todavía, ni los aviones a diésel, porque los motores diésel son muy pesados. Y además el tema de la presión que les he explicado. Es verdad que se evitan las turbulencias, las nubes, las aves, y que la estructura está hecha para esa altura, es decir, ese compromiso que hemos visto, y la razón de seguridad, es cierto también, es el tiempo de revisión. Hemos llegado a las 7:05, una hora después de lo que hemos empezado, y continuaremos la próxima vez con esta información para hablar un poco de la crisis globales climáticas que estamos viviendo hoy en día y que hemos vivido. Veo que han quedado un cierto número pequeño, de manera que sí podemos de alguna manera, si puedo ahora, participantes, a ver, evitar de silenciar, permitir que reactiven su micrófono. Pueden reactivar su micrófono lo que quieran, si quieren hacer alguna pregunta o quieren mandar un chat, una pregunta por escrito. Lo que quieren ya pueden encender su micrófono, ya están autorizados, me parece. Lo que sí voy a hacer, voy a detener la